Bienvenidos a Conversaciones con la Universidad. Con ustedes, su presentador, Luis Pulido Ritter. Buenos días. En esta nueva versión de Conversaciones con la Universidad tenemos a Ramón Santos, embajador de España en Panamá, quien es licenciado en Derecho en Ciencias Políticas y en Sociología, máster en Derecho Constitucional y Ciencia Política, e ingresó en 1986 en la carrera diplomática. Ha estado en las representaciones españolas en Ecuador ante la Unión Europea y en Estados Unidos. Ha sido subdirector general de cooperación con México, América Central y el Caribe, jefe del Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional, subdirector general de países andinos. En octubre de 2008 fue designado embajador de España en Bolivia y en 2013 embajador en misión especial para la Cumbre Iberoamericana y Asuntos Multilaterales en Iberoamérica. Desde febrero de 2015 se desempeña como embajador de España en Panamá. Bien, tenemos con nosotros aquí a un embajador de carrera, ¿verdad? Con mucha experiencia como diplomático, además es académico, es sociólogo, es politólogo, es abogado. Y la primera pregunta, en este caso, ¿por qué la carrera diplomática y no la carrera académica? ¿Cómo fue esa evolución, en pocas palabras? Sí, muchas gracias por acogerme. Antes que nada, un saludo muy cordial a todos ustedes y expresar pues mi satisfacción de compartir este espacio en la universidad, este diálogo que vamos a llevar aquí a cabo sobre las relaciones entre España y América Latina, precisamente en un ámbito académico, claro, que sí ha sido una de mis vocaciones. Y por resumirlo, yo me desvié de la carrera académica que en principio tenía previsto seguir por una cuestión de beca, yo estaba haciendo ya los cursos de doctorado, yo tenía ya tesis doctoral, yo iba a hacer mi tesis doctoral sobre el pensamiento político de Salvador de Madariaga. Yo contaba con que la universidad me iba a ayudar, había unas becas de doctorado muy buenas, que duraban 3 años, pero ese año fue un año complicado en España, dieron solamente 5 becas por cada facultad y yo me quedé el sexto, de modo que ante esa tesitura siempre me atrajo al mismo tiempo el tema internacional, siempre me atrajo también el temario de la oposición que hay que hacer para la carrera diplomática, porque es muy amplio, porque tiene historia, tiene filosofía, tiene pensamiento político, tiene derecho, tiene economía, tiene muchos aspectos, y me decidí de ir por ese lado, y no me arrepiento. Y no se arrepiente. Bueno, la verdad que no me arrepiento. Bueno, y es un gusto tenerlo aquí en la Universidad de Panamá en este tema sobre España y América Latina. En los últimos años, ¿cómo usted ha visto la evolución de estas relaciones diplomáticas? Creemos que España tiene mayor presencia en América Latina hoy día que antes, ¿no? ¿O cómo usted lo ve? Bueno, en los últimos años ha habido un cambio. Ha habido un cambio en la relación, porque ha habido un cambio en la condición tanto de España como de América Latina, ¿no? Si pensamos en los años 80, en estos años España sale un poco antes que América Latina de la dictadura del régimen franquista, tiene una transición ejemplar, corre muy rápido, quema muy rápido una serie de etapas, y en poco tiempo España pues pasa a ser un país que está entre los 13 o 14 primeros países del mundo, plenamente integrado en la sociedad internacional, con una política exterior amplia y con una relación muy fuerte con América Latina. En muy poco tiempo los viejos lazos que siempre perduraron
de tipo cultural, de tipo afectivo, porque en fin, esa relación se prolonga desde hace 500 años en realidad, ¿no? Pero a esos viejos lazos, pero que tenían al mismo tiempo una débil relación política y una más débil relación empresarial, se juntan estas dos vías, la política, la empresarial y la de cooperación, porque España, de ser un país que recibía cooperación en muy poco tiempo, pasa a dar cooperación y se la da principalmente a los países de América Latina. Claro. Y se crea una situación, se crea una relación muy estrecha, muy fuerte, porque además muchos países de América Latina ven en la transición española un modelo para seguir ellos mismos, como de hecho siguieron, y así estamos durante pues como 20 o 25 años, ¿no? Claro. Pero luego la cosa cambia. Luego España entra en la crisis. España, estamos hablando ya del año 2010 o así, entra en una crisis económica grande, también entra Europa en una crisis económica notable, mientras que esa crisis no les afecta tanto a los países latinoamericanos, que a su vez han tenido ese proceso propio de emancipación, también en términos económicos, en términos políticos, en términos de afirmación de sí mismos. Y entonces una relación que se veía al principio como desigual, España aquí, los países latinoamericanos acá, y España da cooperación y tal, ya no se ve como desigual, y ya España tampoco la ve como desigual, y ya se ve más como una relación entre iguales, ¿no? Ya, una pregunta, ¿y esas relaciones entre iguales, para los españoles, es decir, cómo lo ven? Es decir, ¿lo ven como algo positivo o aquel viejo, a veces aquellos viejos complejos de lado y lado han cambiado, siguen permaneciendo? ¿O lo ven normal? Sí, yo creo que se han ido borrando esos viejos complejos. Hombre, siempre quedan actitudes individuales, ¿no? Que pueden ser reprobables, ¿no? Tanto de un lado como del otro lado, pero solo unos datos sobre la población que vive en una parte y en otra también te puede dar una idea. La mitad de la población española que vive en el extranjero vive en América Latina. España tiene aproximadamente algo más de 2 millones de españoles que viven en el extranjero y algo más de 1 millón vive en América Latina. En América Latina, sí. Y hay aproximadamente 2,5 millones de latinoamericanos que están viviendo en España, de los cuales pues 1 millón son también españoles porque han adquirido la nacionalidad. Un latinoamericano que viva en España 2 años puede adquirir la nacionalidad. Si es de cualquier otro país necesita 10, que es lo que habitualmente ponen las legislaciones y las constituciones de casi todos los países, ¿no? Y entonces hay una relación ya muy intensa, muy familiar, y luego los españoles pues ya son más viajados y ya conocen más el entorno latinoamericano. O sea, todos esos clichés antiguos yo creo que van poco a poco borrándose. Exactamente. Y la relación entre personas es muy buena, y la relación política también. Es decir, ese aspecto de la migración, que es de lado y lado, ha colaborado, es decir, da una visión moderna también de lo que es, ¿no? O por donde están pasando las relaciones entre los dos países. Y en Panamá, por ejemplo, en su día a día, que usted trata con los españoles en Panamá, por ejemplo, en esas relaciones, ¿cómo usted ve eso? Bueno, yo infinitas veces que me veo con panameños, que me presentan a panameños, pues me hablan o de que tienen nacionalidad española, o de que la pueden tener, o de que tienen un abuelo español, o un bisabuelo o una bisabuela española. Es decir, realmente es una cosa muy natural, se vive con muchísima naturalidad. Nosotros tenemos registrados en el consulado de matrícula, en el libro de matrícula del consulado, tenemos unos 13.000, 14.000 españoles. En realidad pensamos que en Panamá puede haber entre 20 y 25.000, pero de esos 13.000 que tenemos registrados, pues realmente el 70 al 80% han nacido en Panamá. Han nacido en Panamá. Son panameños y españoles, son las dos cosas. Y es una simbiosis que se vive con total naturalidad. Claro. En su larga experiencia diplomática en América Latina, usted ha pasado por Bolivia, en otros países latinoamericanos, en Panamá.
¿Podría decirnos algo en particular, por ejemplo, que a usted en su experiencia en América Latina le ha llamado, le ha impactado aquí, en su larga estadía por el continente? Pero ¿con Panamá o en general? En general, exactamente. Algo viniendo de España, exactamente. Bueno, pues lo que te llama la atención enseguida es que las cosas no son como las pintan, ¿no? No son ni como las pintamos en España, ni como muchas veces se pintan en los países de Latinoamérica, ¿no? Esa relación que dicen de amor-odio que hay entre España y Latinoamérica por parte de Latinoamérica, pues esa relación de cierta soberbia que puede haber por parte de España, que también se dice, bueno, está en los libros, muchas veces está en los debates, muchas veces, pero luego en la realidad no está. En la realidad, en el trato personal realmente no está. Hay una aproximación muy directa, muy franca en general entre españoles y latinoamericanos, y lo mismo le pasa a los latinoamericanos cuando llegan a España, por múltiples experiencias que me han contado. Una vez que sobrepasan el primer pequeño susto de ver que les hablan duro y darse cuenta de que es como se habla allí, que no les está hablando duro, enseguida se aclimatan a esa circunstancia, ¿no? Claro. Una pregunta, quizás le voy a preguntar algo que quizás está fuera de nuestra agenda. Hablemos un poco más bien de la experiencia como persona, como embajador. Su primera imagen de América Latina, ¿usted la recuerda? O su primer libro que leyó sobre América Latina, de literatura, por ejemplo, o siendo joven, ¿qué fue lo que le impactó? ¿Cuáles fueron sus primeras imágenes de América Latina? Bueno, yo me crié con una América Latina que era la que te enseñaban en la escuela de la España en la que yo viví mi infancia. Estamos hablando de los años 60-70, ¿no? Es decir, que la España de Franco, y que era una imagen de América Latina sacada todavía del siglo de oro, es decir, esa imagen en la que bueno, España es hermana de América Latina, pero al mismo tiempo son unas relaciones desiguales, digamos, es una relación un poquito patronizing, es una relación un poco paternalista, ¿no? Es una relación en la cual todo es bueno, es la leyenda dorada de la presencia de España en América Latina, que es la formación que toda la gente de mi generación y de varias generaciones tuvimos, ¿no? Eso, a medida que llegas a la juventud, empiezas a contrastarla cuando escuchas otras voces y empiezas a leer otras cosas, ¿no? Claro. Pero para mí el mayor impacto digamos, de América Latina en mi juventud fue el boom latinoamericano. ¿De la literatura? De la literatura. Empezar a leer, cuando yo tenía 17, 18 años, empezar a leer a García Márquez, leer a Juan Rulfo, que lo descubrí entonces y que me sobrecogió. Juan Rulfo, claro. Leer a Borges, leer, en fin, a Vargas Llosa, todos estos grandes. En fin, en España no se hacía una literatura igual, teníamos buenos literatos, alguno que fue después premio Nobel, como Camilo José Cela, un extraordinario prosista, pero la profundidad, la imaginación, la potencia de la literatura que se hacía en Latinoamérica no tenía rival, ¿no? Yo creo que fue una época en la que en el mundo no se hizo una literatura igual como la que se hizo en América Latina, ¿no? Pero también la presencia de España para que este boom se hiciera realidad. Muchos de los agentes literarios eran españoles, por ejemplo, si uno piensa, por ejemplo, en Carmen Balcells y otros, ellas también, ¿no?, participaron en este boom de la literatura latinoamericana. Por supuesto, esa literatura se producía aquí, en este lado del océano, pero se editaba y se lanzaba y se daba a conocer allá, del otro lado, ¿no? Así fue, todas las editoriales, los agentes, casi todos eran españoles. Claro, y eso me imagino que ha influenciado positivamente en esta relación de América Latina-España, ¿no? Una circulación de libros, de información, de autores, ¿no? Sí, muchísimo. Empezó a ser una literatura de ida y vuelta, tanto de un lado como del otro, ¿no? Claro. Muchos españoles empezaron a viajar a América Latina y muchísimos latinoamericanos viajaban a España. A España, claro. Eso era
un flujo permanente. No hay feria del libro en España donde no haya un montón de autores latinoamericanos. Claro, y eso forma parte de la relación cultural. Y lo mismo pasa en América Latina, es decir, en la feria de Guadalajara, que quizá es la más nombrada de todas las ferias en América Latina, pues allí tienes a los grandes autores españoles, están allí, a Arturo Pérez Reverte, en fin, poetas, todos van allí. Realmente y aquí creo yo... es una relación, no es una relación de extranjeros, ¿no? Porque además la lengua es una patria, ¿no? Y yo le quiero hacer una pregunta, Usted como embajador español, cuando usted escucha, por ejemplo, que en Panamá tenemos una materia que se llama Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, uno se pregunta, y bueno, ¿y dónde quedó la larga experiencia, la larga historia con España, verdad? ¿Por qué no? ¿Cómo usted ve eso como embajador? ¿Cómo usted lo ve? Me sorprendió. Yo creo que debe ser el único país del mundo que tiene una asignatura dedicada exclusivamente a sus relaciones con Estados Unidos. Lo entiendo por el contexto en el cual se constituye Panamá como Estado independiente y la estrechísima y fortísima relación que ha tenido Panamá con Estados Unidos y que todavía sigue, pero no deja de parecerme un poquito limitado, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es un programa académico y de explicar solamente la relación de Panamá con los Estados Unidos. Yo creo que habría que abrir un poquito más el foco, ¿no? Un poco más por esa larga relación que tiene o ha tenido con España, ¿verdad? España. Bueno, claro que sí. España ha tenido 300 años, luego ha tenido ese siglo que ha estado con Colombia o sin Colombia, luego ha tenido Estados Unidos. Bueno, todo eso forma parte de la identidad de los panameños, ¿no? No solo el periodo norteamericano. Correcto. Quisiera darle la oportunidad al profesor Euclides Tapia, él es director de la Escuela de Relaciones Internacionales. Profesor. Bueno, primero agradecer su presencia aquí en la universidad. Como dije anteriormente, quisiera que también esté presente con nosotros en la Escuela de Relaciones Internacionales. Los años pasan, pues, y las relaciones se modifican, se transforman, se rehacen. Inclusive en el ámbito de la inversión española en Panamá también ha sido significativa su presencia en nuestro país. Habida cuenta de esa situación, ¿ustedes qué perspectiva le ven a España en Panamá en cuanto, pues, a estrechar esas posibilidades económicas y también en el ámbito, pues, educativo y cultural, ya que estamos en la Universidad de Panamá? España siempre ha sido un país que nos ha apoyado en la formación de nuestros jóvenes. ¿Qué perspectivas también, pues, se ven en el horizonte en ese sentido? Tanto en la parte económica como en la parte educativo, cultural, ¿no? Eso en relación a Panamá. Sí. En relación a América Latina, nosotros hemos, en un periodo reciente, considerado a España como una puerta de entrada a Europa al tema de las relaciones económicas de los tratados de libre comercio con la Unión Europea. Eso se ha venido disipando paulatinamente, pero siempre se consideró eso por la afinidad idiomática que teníamos, ¿no? Que ustedes nos servían de puerta de entrada. Sí, exacto. Eso se ha venido disipando y la relación ha sido ya prácticamente directa con la región. ¿Qué perspectiva, pues, de retomar ese rol de España en la región en cuanto a representar los intereses latinoamericanos en relación a Europa? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, en relación con la presencia económica de España aquí en Panamá, en los últimos 15, 20 años han venido muchas empresas españolas a Panamá. De hecho, uno de los bloques, quizá el principal bloque de mi función como embajador, es un bloque económico. Panamá recibe inversiones importantes de España. España es el 6º inversor extranjero en Panamá, en inversión extranjera directa. Al mismo tiempo, Panamá es el principal destino de todas las inversiones españolas en Centroamérica. Y luego hay muchas empresas aquí que están participando
en licitaciones y contratos de infraestructura civil. Panamá lleva 10 años o 15 años con una inversión pública altísima, está transformando su solar, ¿no?, con carreteras, con metros, con canales, con puentes, con hospitales, con plantas de tratamiento, y todo eso pues lo está sacando a licitación, y España tiene mucha presencia en eso, y siguen viniendo, porque yo recibo a muchas empresas españolas que vienen, que me preguntan por la situación económica de Panamá, por las perspectivas, sobre si se establecen, sobre si no, sobre si van a otro sitio o no. Ayer recibí, por ejemplo, una empresa de seguros que están preguntando sobre eso, de modo que yo esa perspectiva creo que va a continuar, porque creo que Panamá va a seguir con unas tasas de crecimiento pues altas, que son las que tiene ahora, y va a seguir siendo un foco de atracción para las inversiones. Entonces, a menos que eso se quiebre por alguna razón, yo creo que eso en principio va a continuar. Desde el punto de vista cultural, educativo, bueno, yo creo que es más el aspecto cultural que el aspecto educativo, ¿no? La presencia cultural de España, de las editoriales españolas, de los autores españoles. Nosotros nos traemos aquí siempre en la Feria del Libro varios escritores españoles. Tenemos aquí un centro cultural que intenta hacer de interfaz entre la creación y fomentar la creación cultural y artística aquí. La Casa del Soldado. Que es la Casa del Soldado. Claro. El tema educativo pues es un tema ya mucho más de política interior, ¿no? y de cooperación cuando se pide esa cooperación, cuando hace falta esa cooperación. Entonces sí damos becas, y al mismo tiempo el IFARU ofrece muchas becas, y hay muchos estudiantes panameños que están yendo a licenciarse en universidades españolas o a graduarse, a hacer másters en universidades españolas. Y eso es, y hay que avanzar más, y hay que avanzar no solo entre España y Panamá, porque eso en el fondo es muy limitativo. Hay que avanzar en el seno de la comunidad iberoamericana. Y las cumbres iberoamericanas y las conferencias iberoamericanas apuntan un poco a eso, a ver si somos capaces de unificar currículos, y si no unificarlos, por lo menos homologar de manera que sea posible para un profesional español venir a ejercer aquí, igual que un profesional panameño pueda ejercer en España, o como quien dice en España, dice en México o en Buenos Aires. Es decir, esto es somos 23 países, y lo que se trata es de tejer una red y que haya cruzamientos entre todos. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal, y ¿no? este Claro. es un proyecto que ha lanzado la Secretaría General Iberoamericana, que se han lanzado en las cumbres. En la cumbre anterior se lanzó, pero en fin, se avanza despacio, porque todos los países tienen muchas regulaciones, y eso se avanza despacio. Claro. Bueno, por ejemplo, en Panamá, el hecho de que constitucionalmente se atribuya el ejercicio de determinadas profesiones, que son 20 y tantas, Claro. de modo que nadie más de fuera puede ejercerlas en Panamá, no deja de ser un factor excluyente muy notable, ¿no? Y por eso luego, a la hora de hacer las homologaciones todo eso es complicado, pero sí se avanza. Pero yo creo que sí se avanza en cuanto a que ese es el camino que hay que seguir. El ritmo al que luego se siga, el ritmo al que se camine, pues eso va a costar un poquito más, pero yo creo que se va a ir haciendo poco a poco, y me parece que es el camino, que es que no hay otro, ¿no? Claro, que eso claro. nos enriquecería a todos. Claro. Y respecto a lo de la Unión Europea, España sí fue la puerta de América Latina, o se ofreció como puerta de América Latina, pero la puerta, una vez que ya la has abierto y que ya has pasado, pues ya igual ya no te hace tanta falta la puerta, ¿no? Entonces, en la medida en que siga haciendo falta, pues ahí estamos. O sea, España sigue defendiendo siempre a América Latina ante las instituciones europeas. Y cuando España entró en la Unión Europea, América Latina, que era un continente prácticamente olvidado por la Unión Europea, que estaba enfocado
en su cooperación con el exterior estaba enfocado en África y en Asia, volvió la mirada hacia América Latina, ¿no? Y en todos los procesos de negociación de acuerdos entre la Unión Europea y los distintos bloques regionales latinoamericanos, España ha tenido un papel protagonista. Pero una vez que se cierran las negociaciones, pues digamos que ese paso ya está dado. Entonces, con Centroamérica en particular, que se cerró la negociación y, como saben, tenemos un tratado de asociación con la Unión Europea y Centroamérica, bueno, pues está funcionando ya, claro, ¿no? Está claro. funcionando, pero sí, siempre seguimos. Y luego, por otra parte, unos países, digamos, que acuden más a España y otros pues no tienen ninguna necesidad, ¿no? Porque México, por ejemplo, o Brasil o Argentina, en fin, los grandes países latinoamericanos no tienen ninguna necesidad de pasar por España para ir a Europa, ¿no? Pero igual a otros países pues les resulta más cómodo, por lo menos al principio, y nosotros estamos encantados y desde luego que sí, tenemos esa vocación y la proclamamos con orgullo, ¿no? Muy bien. Somos iberoamericanos, somos americanos, además de ser europeos. Bien, perfecto. Terminamos aquí esta primera parte y en poco tiempo pasamos a la segunda parte. Gracias, señor embajador. Muy bien. Bien. Oye, tengo hambre. Hace mucha hambre. Oye, la comida ha cambiado bastante en la cafetería, ¿verdad? Bastante, está muy bueno. Bastante, ha cambiado. Está muy bueno. Buenas, me da un menú, por favor. César, Un menú. pásame una bandeja. Gracias. Un menú, por favor. ¿Qué hay en el menú? Ey, pero ¿sabes que no he pagado la matrícula? ¿Sabías que si pagas tu matrícula a tiempo, obtienes grandes beneficios de nuestros patrocinadores? ¿Serio? ¿Todavía? Yuri, solo tienes hasta el 2 de junio para pagar, si quieres pagar sin recargo. Y si no puedo pagar el 2, Bueno, tienes hasta el 30 de junio para pagarlo, pero con recargo. No dejes que esto te pase a ti. Estamos de vuelta con más de Conversaciones con la Universidad. Buenos días. En la segunda parte de Conversaciones con la Universidad estamos conversando con el embajador Ramón Santos sobre las relaciones de España y Latinoamérica, ¿verdad? Y me gustaría comenzar con la siguiente pregunta, es decir, ¿cómo usted ve Panamá? Es decir, las primeras imágenes de Panamá, cuando usted vino o la segunda vez que vino, si habían contrastes para un europeo, para un embajador español o para un ciudadano español. Es decir, esa imagen de América Latina o de Panamá correspondía con la que había traído de España o de América Latina. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Panamá tiene una capacidad de sorprender que no tienen otras ciudades, desde luego centroamericanas. Nadie que no haya visto Panamá, bueno, pues en las imágenes, ahora es muy fácil, te metes en internet y enseguida ves lo que es la ciudad, ¿no? Pero si no has hecho eso y tú te acercas desde el aire y tú llegas a Panamá y ves el skyline de Panamá, pues crees que el piloto se ha equivocado y que está aterrizando en Miami o en Chicago o no sabes en dónde, porque realmente no es. Y eso me pasó a mí. Yo estuve aquí en el año 1998 como subdirector de cooperación con Centroamérica, Caribe y México, y venía aquí pues a ver, revisar, a supervisar unos proyectos, tener contactos con las autoridades de cooperación, y bueno, y vi una ciudad pues como otras ciudades centroamericanas, ¿no? Pero cuando yo llegué luego en 2013 y di ese salto y no se me había ocurrido investigar más sobre Panamá y vi a lo que me estaba acercando, yo decía, bueno, realmente cómo ha cambiado esta ciudad, ¿no? Es una ciudad que ha cambiado muchísimo y el país ha cambiado muchísimo, es sin duda uno de los países, por lo menos que materialmente más cambios y creo que a mejor ha tenido desde luego en Centroamérica. En Centroamérica no hay ninguna ciudad como Panamá, ¿no? Eso es completamente cierto. Completamente cierto. Y en su experiencia como en la agencia de cooperación, ¿con qué países en el área centroamericana ustedes han trabajado más o han tenido, qué países han tenido más interés en el área centroamericana de trabajar con España, en este caso, en su experiencia como cooperación? Básicamente han sido los países del Triángulo Norte,
más Nicaragua. Panamá siempre fue un país que estuvo en mejores condiciones que estos otros países y ahora está en muchas mejores condiciones. De hecho, Panamá, la cooperación que mantenemos ahora con Panamá es más una cooperación pues más entre iguales, más de intercambio de experiencias. Sí, apoyamos en ciertas cosas a la administración pública, al órgano judicial, pero en realidad es más... estamos haciendo cooperación juntos con terceros países, por ejemplo en el Caribe tenemos algún proyecto de hacer cooperación triangular, porque Panamá es un país de renta media alta que está en transición a ser un país de renta alta. Es decir, el problema de Panamá es la distribución de esa renta, ¿no? Cuando muchos panameños escuchan eso se preguntan cómo. Pero ¿no? cómo, Decir, claro, pero el problema está en la distribución, pero en cuanto al país, la renta que tiene el país ya no es un país. Y lo mismo le pasa a la Unión Europea con Panamá, ya no es un país elegible para la cooperación internacional, para ciertos aspectos que tienen que ver con el refuerzo de las instituciones, de la administración pública, sí, de la seguridad, pero sí, la cooperación, hacer grandes proyectos de desarrollo, ¿no? Eso ya Panamá ya está fuera de esa liga, afortunadamente para Panamá. No califica. Ya no califica. Panamá tampoco salió de guerras civiles como salieron El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, que devastaron estos países y que necesitaron de un esfuerzo de cooperación internacional muy grande. Y España se enfocó y se comprometió mucho con estos países, que son los que más cooperación han recibido de toda la cooperación que España ha hecho en el mundo. Si hacemos un stock de la cooperación española, estos 4 países de Centroamérica son con diferencia los que más cooperación han recibido. Ya entiendo. Ok, perfecto. Señor embajador, vamos a pasar a las preguntas del público. Quienes desean preguntar, ahí está. Buenos días, don Ramón. Muchas gracias por estar de nuevo en nuestra universidad. Es de su conocimiento que gracias también a la iniciativa de ustedes y de la Universidad de Panamá, nosotros contamos en la universidad con el centro acreditado por el Instituto Cervantes, gracias al cual realizamos pues todo tipo de actividades, y entre estas actividades tenemos aplicación del examen a los ciudadanos de todos los países del mundo, los cuales tienen antecedentes sefardíes y los cuales aspiran a obtener la nacionalidad española. Cada último jueves del mes nosotros recibimos de 20 a 30 candidatos que aspiran a la nacionalidad española. Vienen de todos los países del mundo, vienen hasta de Singapur, de Argentina, de Venezuela. La última vez no pudieron llegar porque se suspendieron los vuelos, pero pues cada mes, durante 12 meses del año, nosotros recibimos pues hasta 30, 35 candidatos. ¿Qué impacto tendrá estos latinoamericanos que a veces ni siquiera ellos saben cuáles son sus orígenes sefardíes, pero dicen que los abogados les arreglaron todo? Y pues como han pagado y tienen su registro, me lo presentan. Entonces, claro, definitivamente yo no estoy en capacidad de cuestionarlos. Ellos pues aplican ese examen y tienen pues derecho a ser españoles, y tengo la seguridad de que todos los que aplican el examen, todos lo pasan. No he tenido todavía, durante pues ya son 3 años que estoy recibiendo ese examen, ninguno ha fracasado. ¿Usted tiene conocimiento si eso tiene también algún impacto? ¿Qué es lo que aspiran esas personas al obtener la nacionalidad española y cómo se desarrollan después? Bueno, primero felicitar a su centro, porque si de todos los que se han presentado todos han pasado la prueba, quiere decir que ustedes lo están haciendo muy bien. Es de Constitución española, no es de lengua española. De la Constitución, sí. Bueno, España, cuando aprueba la ley por la cual concede la nacionalidad a aquellos sefardíes descendientes de aquellos que fueron expulsados de España en el año 1492, lo hace con un propósito
de reparación histórica, con un propósito de, bueno, por razones morales, buscando pues, enmendar un error según lo vemos ahora. Entonces pues primaba la unificación religiosa, no solo en España, sino en todos los países europeos. Hubo problemas de religión y guerras de religión que ensangrentaron Europa durante siglos, y en España pues se optó de esta manera por la unificación religiosa, y el resultado fue la expulsión de los judíos y la expulsión luego más tarde de los moriscos, que habían quedado en España una vez que los árabes fueron expulsados también en 1492. Entonces, ese es el propósito de la ley. Y la ley ofrece unos canales y establece unos procedimientos para demostrar que tú eres descendiente de aquellos que fueron expulsados en 1492, ¿no? Entonces, si se cumplen esos procedimientos, nosotros ya no miramos las razones personales de quién pide la nacionalidad española, ¿no? Creemos que la mayor parte de ellos tienen un sentimiento sincero y que tienen un afecto hacia España, y que han guardado esa memoria que ha pasado de generación en generación. Es igual en América Latina, como todos hablan español, pues no se nota tanto, pero cuando ves sefardíes que vienen de Turquía, que vienen de Marruecos, que vienen de Egipto, que vienen de Hungría, y que te hablan todavía en español, pero no te hablan en el español de ahora, sino que te hablan en el ladino, que era el español que se hablaba en España en el siglo XV y en el siglo XVI, pues te das cuenta de que efectivamente los elementos afectivos están ahí, todavía, ¿no? Entonces, como digo, nosotros no nos hacemos más preguntas. Si cumplen los requisitos le damos la nacionalidad, serán unos cuantos miles al final. La ley tenía una vigencia de 3 años, se ha prorrogado por un cuarto año, de manera que todavía hay un año durante el cual los ciudadanos de cualquier país que cumplan esas condiciones se pueden beneficiar de la ley. Y pensamos que incluso si la petición es egoísta, si es interesada, si la única razón es porque quieren tener un pasaporte que les va a facilitar más la vida, porque luego con él se mueven libremente por Europa y no necesitan visado para ir prácticamente a ningún país del mundo, pues incluso eso va a generarles un afecto hacia España si no lo tenían antes, de manera que nos parece bien. Muy bien, muy bien. Profesor. Muy buenos días, distinguido embajador de España, que a lo mejor ya no es de España, sino de América. Como sabéis, el ámbito de las relaciones internacionales es muy complejo, ¿no? Hay muchos problemas. Recientemente localicé en internet algunos de esos problemas, como por ejemplo el de si China se está apoderando o comprando el mundo, el problema de Cuba, etcétera, el problema de Arabia Saudí. Pero a mí me interesa uno, que es el problema caracterizado como la Europa enferma, la gestión o la desgestión de la inmigración y el problema del racismo. Aparentemente puede que no sea de momento para una discusión larga, pero en tantos viajes que he estado en Europa y concretamente en España, he visto algo de exclusión, ¿no? Entonces, la idea es, ¿cuál es su opinión como constitucionalista, politólogo y probablemente como filósofo del derecho sobre este tema de la inmigración, si hay realmente una política bien ordenada, concretamente de Europa, pero más particularmente de España? Bueno, este es un tema bien complejo y requiere una respuesta con distintas caras, ¿no? Los emigrantes han sido muy bienvenidos en Europa y han sido muy bienvenidos en España cuando Europa era cuando la máquina económica europea y española necesitaba mano de obra, ¿no?
Cuando el continente ha entrado en crisis, se crean situaciones complicadas de gestionar desde el punto de vista de lo que son estos estados, que son estados del bienestar, ¿no? Es decir, gestionar sanidad, gestionar educación, gestionar el alojamiento, gestionar todo eso para cientos de miles de personas que te siguen entrando y que no están ni siendo demandados por las empresas, ni tú tienes capacidad para acogerlos y para tratarlos. Entonces, ahí se da una situación compleja. Yo creo que en España, dentro de lo que cabe, se ha resuelto bastante bien. España, afortunadamente, no ha tenido, tendrá episodios de xenofobia o de exclusión, como mencionas, en algunos casos, y de maltrato de inmigrantes, pero en general España, que pasó en cosa de 7-8 años de tener un porcentaje de 0,7% de población extranjera a tener casi un 12%, en España entraron en 8 o 9 años entraron 5 millones de inmigrantes y los asimiló muy bien. En España no existen partidos de ultraderecha, partidos xenófobos como existen en Francia, como existen en Holanda, como existen en Alemania, como existen en Noruega, como existen en Austria, y algunos de ellos, bueno, que en algún momento igual pueden ganar las elecciones. En España, hasta el momento, afortunadamente, no hemos tenido eso, con independencia de que haya o no haya episodios de xenofobia o episodios de explotación de trabajadores migrantes, ¿no? Pero si ahora ampliamos un poco el foco y un poco respondiendo directamente a su pregunta, Europa efectivamente se encuentra en un dilema. Europa, que se proclama como un continente de valores y de principios, de alguna forma está traicionando esos valores y esos principios, porque lo que está ocurriendo con la migración en Europa, pues en fin, es una lástima y es algo peor que una lástima, ¿no? Es decir, la cantidad de gente que intenta cruzar en pateras y que se queda en el mar, la cantidad de gente que está en centros de detención en muchas partes en Europa, la cantidad de gente que está en campos esperando, pero en fin, entonces eso, visto así, es decir, yo me acuerdo muy bien de la política que hizo Alemania y del ejemplo que dio Alemania al mundo, cuando la señora Merkel dijo, bueno, nos comprometemos o vamos a responder de las cosas de los principios y de los valores que proclamamos o no. Y ella dijo, sí, tenemos que hacerlo, frente a la opinión de muchos políticos en Alemania. Y abrió las puertas y entraron en Alemania pues casi 1 millón de inmigrantes, y la señora Merkel prácticamente pierde el poder. Y a partir de ese momento se armó tal problema en el seno de la sociedad alemana que tuvo que ver que tenía que cerrar de nuevo, porque una cosa son los principios y otra cosa es que cuando tú tienes ese problema en tu casa y tú ves al inmigrante que lo tienes ahí, que no está trabajando y que está mendigando o que está delinquiendo porque no encuentra trabajo, o que está, entonces, ¿cómo convives con él? ¿Cuál es el umbral a partir del cual tú ya no miras bien al inmigrante porque ya sientes que está siendo invadido por un elemento extraño? Esta es un poco la cuestión, ¿no? Y eso se corrige, y eso, es decir, los procesos de integración son lentos, hay inmigraciones que se integran bien, y bueno, para nosotros es muy fácil, ¿no? La inmigración latinoamericana en España se integra muy bien. Antes daba unas cifras y de esa cifra, que eran 2 millones y pico, la mitad son españoles ya, porque han adquirido la nacionalidad y se han integrado perfectamente. Pero cuando estamos hablando de gentes con otras religiones y con otras culturas completamente distintas, no solo es que no se integren bien, es que muchas veces no se quieren integrar. El caso de los arrabales de grandes ciudades francesas, donde viven musulmanes y viven prácticamente en pequeñas ciudades las propias, donde todo tiene que ser musulmán, y hasta las costumbres
lo son, y se han emitido videos y se han escrito artículos sobre cómo las mujeres no pueden entrar en los bares o tal, porque son de hombres y han establecido pues esa especie de perímetro dentro del cual se vive como musulmán. Pero están en París, pero allí se vive como... Entonces, eso, la sociedad de acogida también rechaza eso, ¿no? Entonces, digamos que es un ten con ten. Si hablamos de los grandes principios, dices, no puede ser que Europa esté permitiendo esto, pero si luego hablamos de cómo vamos a gestionar eso, cómo lo tratamos, cómo lo integramos, te encuentras con unas dificultades enormes, ¿no? De manera que hay que ver las dos cosas y hay que pensar en que tenemos que fomentar una migración ordenada, una migración que llegue y encuentre trabajo, una migración tiene que ser controlada, que por otra parte Europa va a necesitar, porque las tendencias demográficas europeas caminan hacia un envejecimiento rápido y necesariamente vamos a necesitar, los europeos van a necesitar trabajadores jóvenes, y esos van a tener que venir de otros continentes, ¿no? Pero claro, tiene que hacerse de manera ordenada, porque es que si no te puede quebrar el sistema. Claro. Y si se quiebra el sistema y lo quiebras respetando los principios, ¿luego de qué te sirve? Luego es mal para todos, ¿no? Claro, perfecto. ¿Otra pregunta del público? ¿Alguna otra pregunta del público? Bien, a mí me interesa mucho, por ejemplo, también lo reciente que ha sucedido en España con todo esto de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Claro, es decir, desde América Latina, usted como embajador español, ¿cuál es su lectura? Es decir, toda esta cuestión del nacionalismo catalán, es decir, si eso tiene algún futuro o no tiene, o cuál es la posición exactamente. Ya. Bueno, yo espero que no lo tenga, ¿no? Yo espero que sea una fiebre que bueno, se está ya convirtiendo en delirio, me parece, pero que empiece a bajar. Pero es una esperanza igual optimista, porque es verdad que no es un caso aislado el de Cataluña, que el surgimiento de los nacionalismos ha ido a la par con la progresiva globalización. La globalización de alguna forma incluye difuminación de fronteras, de características propias, incluye una igualación, y frente a esa igualación en la que todos participan, porque todos están ahí en esa gran esfera, pero tiran mucho también ciertos aspectos identitarios que te distinguen del otro, ¿no? En fin, es un proceso, ha estallado con mucha fuerza en Cataluña, pero está también en otras regiones europeas, como Escocia, en fin, en algunas francesas, en Italia. No está con la fuerza con la que está en Cataluña, ¿no? Esa es la verdad. Lo que ocurre es que si ese proceso se inicia en una parte de Europa, no sabes el efecto que eso puede tener, ¿no? Por otra parte, digamos eso desde el punto de vista de un poco ajeno, pero ya cuando te metes en el problema o en la situación, bueno, esto un poco para que se hagan una idea, es como si Chiriquí decide que quiere formar un Estado propio, que quiere ser independiente porque no se siente Panamá, se siente Chiriquí, y que quiere ser... entonces, ¿qué hace el resto de Panamá? ¿O Panamá considera que es normal y que decida Chiriquí? ¿O Panamá, el resto de los panameños van a decir, bueno, pero es que yo también soy Chiriquí, ¿no? Chiriquí forma parte de Panamá, yo soy en Panamá, yo tendré algo que decir, pero esto no se puede hacer así porque quieran, no. Entonces, es un poco la cosa... Quizá la gran diferencia que el canal de Panamá no está en Chiriquí, sino acá, y Cataluña es una región muy rica. Sí, desde luego. Pero bueno, ahí tenemos el doble conflicto, digamos. Por un lado, intracatalán. Más de la mitad de los catalanes no votan independentista y no son independentistas. Más o menos el 54% de los catalanes son hispanohablantes, ¿no? Entonces, es cierto que el gobierno y una mínima mayoría la tienen los independentistas por la ley electoral, que prima unas circunscripciones más que otras, y entonces el voto se ha concentrado más en ciertas partes, y eso prima los territorios rurales, les da más representación, que es donde hay más nacionalismo, ¿no?
Pero ahí ya tienen un conflicto que cada vez es más grave. Claro. Pero luego está el conflicto entre Cataluña y el resto de España, ¿no? Que el resto de España dice, bueno, pero es que yo como español llevo 600 años viviendo con gallegos, catalanes, canarios, castellanos, murcianos, andaluces, extremeños, y España es todo eso está dentro de mi cabeza cuando yo pienso en España. De pronto, pues, no se puede ir una parte así como así, ¿no? Claro. Y luego hay una constitución, hay un ordenamiento jurídico, hay un sistema de garantías, hay una legalidad que respetar, en fin, todo esto se está subvirtiendo, todo esto se está violando por parte de las autoridades catalanas, el gobierno catalán, que son los representantes del Estado en Cataluña y los primeros obligados a cumplir la Constitución y a cumplir las leyes. De manera que tenemos ahí un buen lío y, en fin, desgraciadamente, tenemos que... es verdad que viene de atrás esta cosa de los catalanes. Durante la Segunda República se habló mucho... pero esta es una historia que si usted se va, nos come todos los minutos que nos faltan todavía. Es verdad. Y vamos a quedarnos todavía entre América Latina y España. Y le quiero hacer una última pregunta. En su larga experiencia aquí en América Latina, si usted desearía ser embajador de algún país de América Latina, ¿cuál escogería? Si le darían la capacidad de poder seleccionarlo voluntariamente después de Panamá, ¿qué país escogería? Después de Panamá, pues yo creo que escogería México o Perú. México, Perú. Sí. Perfecto. Bueno, ojalá que su deseo se cumpla. Y muchas gracias por habernos dado el honor de visitar la Universidad de Panamá en Conversaciones con la Universidad. Un aplauso aquí para el embajador.